¿Qué tal, queridos amigos? Estoy un poco afónico, les ruego que me disculpen, pero no quiero dejar de comunicarme día a día con ustedes. Hoy quiero hacer una reflexión sobre cómo México ha llegado a ser un estado, si no totalmente fallido, cuando menos sí al revés. Se confunde todo. Por ejemplo, la autonomía entre los poderes de la Unión no ha sido capaz el principio de vencer a la práctica de un presidencialismo cada vez más autoritario. Cuando pensamos que la cuarta transformación sería también modificar algunas reglas del sistema político mexicano, del viejo sistema político, nos encontramos con que no, con que aumentó la dosis de autoritarismo y la tendencia a dividir a los grandes sectores de la sociedad mexicana. Esto no es crítica para nadie, sino simple y sencillamente estoy relatando hechos que no tienen lugar a réplica alguna. Estamos divididos, estamos enfrentados. Pero también hay un tema que tenemos que tratar. ¿Son soberanas las entidades federales? La soberanía, de acuerdo a la definición clásica, es el gobierno que no reconoce el poder, que no reconoce a ningún otro superior. Y en este sentido, las entidades federales están sometidas a la vigencia y a la realización de la Constitución General de la República. Incluso, para ser reformada, se necesita del consenso de la mayor parte de los congresos estatales. De otra manera, no puede aprobarse ninguna ley, ninguna iniciativa que tenga que ver con la modificación de la Constitución, que por cierto ha sido parchada en más de 700 ocasiones. Y ya va siendo hora de que se pueda convocar a un Congreso Constituyente para armonizar la vida nuestra, la existencia actual, con los propósitos de transformación política, social y económica. Sería un Congreso Constituyente que podría durar varios años, pero al fin podríamos también tener la esperanza de que se modifiquen las condiciones para que las reglas, las normas fundamentales tuvieran un peso específico en la sociedad y no todos tuviéramos que depender de la omnímoda voluntad superior del presidente de la República. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, hay un diferendo serio con el gobierno federal, entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y por eso se le confina a tener y guardar precauciones extremas con un semáforo rojo que no necesariamente obedece a la realidad, porque si a estas vamos, hay muchos más estados que tendrían que estar ya con el semáforo rojo frente al implacables COVID-19. Esto, lamentablemente, no se puede frenar en cuanto no sean capaces los que administran la pandemia de razonar firmemente acerca de los números y del hecho incuestionable de que México, en estos momentos, no es el cuarto lugar de la lista de los países con más decesos, es el primero, porque si multiplicamos por el factor 3.8 los 90,000 muertos que ya se acumulan, tendríamos una cifra muy superior a la de los muertos que se han dado en los Estados Unidos, por ejemplo, que es el que encabeza la lista de los oficialmente registrados como muertos por el COVID. Nos han mentido, eso ya lo sabemos, pero caramba, se pueden cambiar las cosas. Vamos a esa Constitución, vamos sí a considerar no soberanas a las entidades federativas, sino autónomas. No se puede gobernar a una nación cuando se estigmatiza a un gobernador que lo merece, el señor García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, que merece ser estigmatizado por sus nexos indiscutibles con el narcotráfico, como los tuvieron sus predecesores,
porque no es el primer gobernador de Tamaulipas señalado por esto. Tenemos que hablar naturalmente de Tomás Yarrington, también de Eugenio Hernández. Son varios los gobernadores de Tamaulipas que han debido ser encarcelados a destiempo, porque debieron haberse procesado mucho antes de que terminaran su mandato. Si el presidente de la República tiene pruebas, tiene denuncias, tiene fondo para poder acusar al gobernador de Tamaulipas, que lo haga de inmediato y que se le someta a un juicio de procedencia, o bien que se someta al Congreso de la Unión la posibilidad de desaparecer los poderes del Estado tamaulipeco. Porque esto es lo que marcan las leyes, esto es lo que es, no lo que quisiéramos que fuera, esto es. Y si hay un gobernador criminal al frente de un Estado, es necesario no que se le castigue con el verbo fluido cuando le conviene del señor López Obrador, sino que se proceda en contra de él, porque no puede alegar que es intocable puesto que su entidad es soberana. Es soberana en los términos constitucionales, en la práctica, en los hechos, es autónoma, y esto tiene que modificarse en una nueva constitución. Es autónoma porque tiene sus propios reglamentos, su propia constitución, pero está sometida a la Constitución General de la República. Y este poder que está por encima del poder estatal demarca la verdadera condición de las entidades que no son soberanas sino autónomas. Esto tiene que corregirse también para seguir evitando barrabasadas jurídicas, como la confusión permanente que existe entre lo que es el Estado, la nación y lo que es el presidente. Hay quienes piensan que el presidente es el Estado y es la nación, y esto no es así. El presidente es un mandatario, aquel que obedece al mandante. ¿Quién es el mandante? Los que ejercemos la soberanía popular, el conjunto de los mexicanos. Y no nos deben gobernar a base de encuestas que están evidentemente manipuladas, claramente inducidas por quienes las contratan o por quienes quieren a través de las encuestas acercarse al poder omnímodo presidencial. Es ridículo pensar que el presidente López Obrador tiene una aprobación del 58%. Esto no es cierto. Esto no puede ser cierto. Y no porque me pese a mí no me interesa. Lo que me interesa es que el país funcione, y el país no está funcionando. Y no está funcionando porque prevalecen los viejos vicios del sistema anterior, que por desgracia no se ha roto, sino se mantiene en la actualidad. Esta situación es la que nos confunde y la que nos divide, la que hace que los radicales salten, que aquellos que ven a López Obrador con un cariño inexplicable, solo porque reciben algún bono, o bien porque la figura carismática del tabasqueño asimila las conciencias de muchos que no piensan y no razonan sobre lo que está pasando y sus consecuencias. Esto no es suficiente para acabar con el Estado de Derecho. ¿A dónde vamos a parar? ¿A que se reelija un presidente? A pesar de su edad, a pesar de sus males físicos, a pesar de que ha llevado al país a una división incalificable. Desde ahora decimos que no, que los mexicanos de bien no podemos aprobar esta postura. Y no podemos aprobar tampoco que el presidente se erija otra vez en el gran elector, dándole un golpe frontal al Instituto Nacional Electoral, que tiene muchos defectos, muchísimos, los hemos señalado 20 veces aquí, pero es el órgano rector de las elecciones. Y ahí el presidente no puede meter la mano. Tampoco puede evitar que el INE realice la tal celebrada encuesta para llevar a proceso a los expresidentes con una pregunta ambigua
que redactó la Corte como si fueran alumnos de primaria. Es el INE, aunque cueste mucho dinero, el encargado de realizar esa encuesta. ¿Por qué va a costar? Porque tiene una estructura que recorre todo el país. Y naturalmente, si se quiere que la encuesta sea democrática, no puede sesgarse, no puede obviamente reducirse a un pequeño grupo de elementos que tienen que ver con las ciudades y con el estatus social. Vamos a dejarnos de cuentos y de tonterías. Este gobierno tiene muchas deudas pendientes con los mexicanos, muchas deudas pendientes. Y esto tenemos ya la necesidad de que podamos cobrar estas deudas a como dé lugar. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.